Los próximos módulos que vamos a desarrollar son del tema metales. Los mismos se van a dividir en 5 módulos. Los 3 primeros módulos refieren a metales ferrosos y los otros 2 módulos van a referir a metales no ferrosos. Entonces, ustedes en las clases iniciales del curso estudiaron lo que era la escala sistémica, donde el edificio aparece como suprasistema, ¿verdad?, integrado por distintos conjuntos funcionales. Esos conjuntos funcionales, a su vez, están integrados por unidades funcionales y dispositivos. Para la conformación de esas unidades funcionales o dispositivos, se trabaja en base a materiales de la construcción, en el entendido que son sustancias primarias, ¿verdad?, que a través de distintos procesos más o menos complejos son utilizados para la obtención de un componente constructivo. Entonces, los metales son materiales de construcción que se presentan, ¿verdad?, dentro de esta escala como elementos simples o elementos semiterminados. Desde el punto de vista de su clasificación, de acuerdo al origen, hablamos entonces de un material artificial. Significa que debió de pasar por distintos procesos de transformación. En cuanto a su forma, los metales en construcción y dentro de esta escala sistémica pueden aparecer como elementos simples, que ustedes en el curso ya lo definieron, que son aquellos elementos que tienen todas sus dimensiones conocidas, o elemento semiterminado, donde predomina, ¿verdad?, y está definida la sección, y lo que no está definido, ¿verdad?, es la tercera dimensión, que en este caso, para el caso de los metales, sería el largo. Bien, muy importante para retener en función de los metales y de este tema, la alta capacidad de trabajo frente a esfuerzos de compresión y tracción. ¿Por qué los metales son importantes? Bueno, justamente por esto, por su alta capacidad de trabajo frente a esfuerzos de compresión y tracción. Cuando hablamos de metales, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de una producción costosa, fundamentalmente en el entendido de que en ese proceso de transformación de este material artificial requiere de gran consumo de energía. Otra cosa que es muy importante considerar en el caso de los metales, y que uno de los módulos va a referir a este tema, incluso van a tener artículos colgados al respecto, tiene que ver con los metales ferrosos y su problema de degradación fruto del proceso de oxidación. A modo de ejemplo, y simplemente para retener algunas imágenes de arquitectura contemporánea o no, la utilización de los metales, ¿verdad?, en la arquitectura. Acá tenemos un ejemplo, que es el Arco de la Défense, en París, de 1996, donde vemos elementos metálicos, ¿verdad?, trabajando a la tracción en estos ejemplos. Incluso hay algunas otras barras trabajando a la compresión. Este cerramiento conformado del tipo membrana es posible tanto por los polímeros utilizados en los paños como también por las estructuras metálicas de soporte. El ejemplo del Lloyds Bank en Londres, un edificio que ya tiene unos años, pero alcanza con ver esta imagen para darnos cuenta de la utilización de los metales tanto en los elementos de circulación de fluidos, como son estos caños, en los elementos a modo de revestimiento de fachadas, en el uso de algunos dispositivos de baranda, incluso en algunos sistemas de tipo auxiliar, como pueden ser estas especies de grúas que se encuentran en la azotea. Este es otro ejemplo de arquitectura también en Londres, es un edificio de un canal de televisión donde también podemos reconocer el uso de los metales en elementos de estructura, en el caso de estos perfiles a nivel de losa o estos pilares. Acá un ejemplo de estructura exenta en estos sistemas de panelería compuesta con terminación
en metales para este volumen cilíndrico. En el caso de estas barandas, incluso esta especie de alerito, ¿verdad? Está sujeto a partir de estos tensores. Los metales tienen uso incluso en arquitectura y también en lo que tienen que ver con los espacios semipúblicos. Acá tenemos ejemplos de metales también como son piezas de fundición que están indicando los espacios, por ejemplo, para aparcamiento. Esto es un edificio que es nacional, las Torres Náuticas, ustedes lo conocen ahí en la cercanía seguramente del puerto del buceo. Y bueno, también el apoyo que dan los metales a todos los aspectos de sistemas auxiliares, ¿no? Este es el ejemplo de puntales telescópicos o el ejemplo de estas grúas de apoyo para la elevación en vertical de los materiales durante el proceso constructivo, ejecución de obra, las posibilidades que brindan los metales de salvar grandes luces sin apoyos intermedios al punto de poder unir distintos, pueden ser continentes o no, específicamente este puente no refiere a unión de continentes, pero bueno, distintos espacios de tierra y permite conectar y comunicar. También la posibilidad del uso de los metales en ejemplos de arquitectura efímera o temporal. Este es un caso de una construcción en Barcelona, por ejemplo, que si bien tienen una estructura en base a perfiles o elementos metálicos laminados, revestimiento con chapa, ¿verdad? Y los metales también aportan en el equipamiento de esas arquitecturas. Esas sillas que a nivel nacional ustedes las deben conocer, son muy livianas y justamente ¿por qué son muy livianas? ¿Qué es lo que permite en la adopción del metal cómo se consideró que fueran livianas? Bueno, eso es el caso del uso del aluminio, por ejemplo, para este tipo de situación. Acá vemos también las amarras, que también están confeccionadas en metales, las posibilidades que brindan los metales por sus características y su composición, que después lo vamos a desarrollar, pero que tiene que ver, ¿verdad?, con la conductividad, la posibilidad de conductividad térmica, la conductividad eléctrica, por su propia estructura y por las características del enlace metálico y cómo permiten, ¿verdad?, la transmisión de ondas que tienen que ver con la eléctrica, la radio. Este es un ejemplo en la Universidad de Columbia de un edificio, yo siempre se los pongo y se los comento a los estudiantes porque es como una especie de espacio de lo que vendría a ser el centro de estudiantes de arquitectura, pero en la Universidad de Columbia. Está en la cercanía del edificio, dentro la universidad tiene varios edificios, pero dentro del mismo predio. Acá se ven algunas instalaciones, todas en metales, ¿verdad? Todas estas pasarelas metálicas, la escalera metálica con su descanso y a través de estos elementos, ¿verdad? Son de sujeción, transportan las cargas a los elementos de hormigón que luego se encargarán de transportar las cargas a las fundaciones o al resto de las estructuras. Esto es también en Barcelona, tiene que ver con la Villa Olímpica, son algunos ejemplos de mobiliario y de arquitectura que ya tienen algún tiempo, pero bueno, ver que los metales se utilizan en elementos de equipamiento como tiene que ver estas especies de luminaria o en los puestos de seguridad de los guardavidas, incluso este ejemplo que es lo que se conoce como la ballena, ¿no?, que es muy conocido, pero como ven, en base a filigrana o al trabajo con piezas pequeñas de metal, logran darle forma a esta especie de membrana conocida como la. Otros ejemplos de equipamiento y de lo que permiten el distinto uso y la distinta sistema de producción de metales. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de
una cara que está conformada en base a un elemento laminar, sujeto a partir de tubulares metálicos, un elemento laminar en metal, o esta especie de cara, cabeza, en base a sistemas de alambre, en realidad más que sistemas podríamos decir los procesos productivos y de transformación de los distintos productos metálicos a través, esto lo vamos a ver cuando veamos las tecnologías de producción, la posibilidad de lograr alambre. Bueno, este ejemplo está desarrollado en base a una figura con alambre. Acá vemos el ejemplo de una cabeza. Esta cabeza fue obtenida en general los monumentos se obtienen a través del moldeo, ¿verdad? En realidad tiene que ver con moldes, el material fundido se vuelca en un molde que copia la forma del molde. Esto aplica a algunos metales, no a todos. Cuando desarrollemos las tecnologías de producción vamos a entrar más a fondo en la aplicación, hablando, ¿no?, de cómo es posible la copia del molde. Acá tenemos un ejemplo de cómo replica, ¿verdad?, absolutamente toda la fisonomía de la dermis, de la piel, de un pulgar, ¿tá?, cómo se copia, o la posibilidad del hecho de trabajar con la fundición y moldes, la plasticidad que puede estar generando en las figuras, en esta escultura, por ejemplo. Este es otro caso, que es una escultura de Calder, pero bueno, cómo a partir de elementos laminares, yo les pido que comparen lo que es el tamaño de estas piezas en relación a la volumetría del edificio que hay por detrás. Entonces, después de haber hecho este pequeño recorrido que de alguna manera lo que pretende es generar una atención o un disparador en ustedes para que encuentren en la arquitectura, ¿verdad? Y en realidad más que en la arquitectura, podríamos decir, si bien ustedes se están formando dentro de la arquitectura, ¿no?, pero en toda la concepción de las ciudades que habitamos y demás, el uso de los metales, nos vamos a centrar entonces específicamente en estas cosas que comentamos de la importancia, ¿verdad? Tener presente que estamos hablando de materiales que tienen una buena respuesta, muy buena respuesta frente a la compresión y a la tracción. Tener presente que hablamos de producción costosa, con gran consumo de energía, son productos altamente transformados, y en el caso de los metales ferrosos, tener presente la degradación que pueden sufrir fruto del proceso de oxidación. Les dije anteriormente, pero les repito, en relación a este tema de oxidación y demás, van a encontrar algún material colgado o que les puede ser de interés dentro de las propias clases. Entonces, ahora bien, ¿qué son los metales? Porque hemos hablado de la importancia de los metales, pero ¿qué son los metales? ¿Cómo se trabajan los metales en la construcción? Primeramente es importante entender que trabajamos con aleaciones. ¿Qué quiere decir que trabajamos con aleaciones? Bueno, que son combinación de elementos de la misma naturaleza básica atómica. A nivel atómico, eso es lo que permite tener la misma naturaleza, la posibilidad de combinarse. Hecha esta aclaración de la importancia de trabajar con aleaciones o el hecho de trabajar con aleaciones, es importante entender que los metales se presentan en la corteza terrestre como minerales. Bien, esto reténganlo cuando vemos el caso de los no ferrosos. También les vamos a estar identificando claramente cuál es el mineral de origen. Es importante entonces tener claro que es en base a aleaciones y que se encuentran en la corteza terrestre como minerales. Una clasificación de acuerdo al material de origen, es importante que en los criterios de clasificación dejemos claro cuál
es el criterio. En realidad, en los modos, de clasificación, dejemos claro cuál es el criterio. En este caso, vamos a hacer una clasificación de acuerdo al material de origen. De acuerdo a ese criterio, vamos a dividir en materiales ferrosos y en materiales no ferrosos. Dentro de los ferrosos está el acero, el hierro fundido, y después hemos agrupado en un conjunto que llamamos aceros especiales, el acero galvanizado, el acero inoxidable y el acero corte. Este es el mundo de los ferrosos, ¿verdad? Donde el material de origen es el óxido de hierro. Hay otros ejemplos de materiales no ferrosos que vamos a desarrollar en el módulo 4, como les decía, en relación a metales, que tiene que ver con el aluminio, el cobre, el bronce y el latón, donde el material de origen no es el óxido de hierro. Pueden presentar, pero en muy bajo porcentaje. Esto lo vamos a desarrollar, como les decía, en los próximos módulos. Ahora entonces nos vamos a centrar en estos ejemplos. El hierro. Los primeros instrumentos, imaginen que datan del 3000 a.C. y su uso es en Oriente. En Europa llega en el entorno en el 1200 a.C. Pero su real difusión podemos hablar en el entorno o situarla en el entorno del 600 a.C. Fundamentalmente para elementos de ornato, como tienen en este ejemplo, y también para algunos elementos que tenían que ver con armas y demás. Esta litografía muestra cómo la extracción, cómo se hacía, ¿verdad?, la extracción de esos minerales, como bien dijimos, los metales, ¿verdad?, son minerales que se encuentran en la corteza terrestre. Ya, imaginen, hicimos un gran avance en el tiempo desde el punto de vista cronológico, pero otro tiempo de gran importancia en la difusión y en el uso de los metales tiene que ver con la revolución industrial. En el año, ustedes recordarán la importancia que tuvo la revolución industrial, no solamente en los sistemas constructivos, sino en toda la economía y en todo el desarrollo de la técnica acompañada de esa economía, y podemos situar, por ejemplo, el año 1850, donde en realidad a nivel de arquitectura, la composición de arquitectura, gracias a la desmaterialización del muro, la desmaterialización del muro significa que ya no solamente el muro es el encargado de transmitir las cargas al terreno y de estabilizar las estructuras, sino que se puede hacer una distribución de cargas por distintos elementos para luego llegar a la estructura y a la fundación, y de esa manera, en esa desmaterialización del muro, es viable entonces incorporar otro elemento que no sean ni pétreos ni los grandes, ¿verdad?, pétreos de sillería, ni tampoco mampuestos, sino que puede empezar a aparecer el vidrio. Y empezamos a encontrarnos, fundamentalmente en Europa, con arquitecturas de este tipo. La Torre Eiffel, a ustedes les consta, las exposiciones universales tenían como objetivo hacer público, ¿verdad?, y transmitir de alguna manera los avances tecnológicos y los desafíos. La Torre Eiffel de 1887, algo que surgió para una exposición y con un carácter transitorio, se ha transformado en un icono de referencia y de permanencia absoluta. El London Bridge también a partir de piezas de fundición, y acá no sé si alcanzan a verlo, pero después vamos a desarrollar los sistemas de unión de estas piezas a partir de un sistema de abulonado, o sea, otro de los temas que vamos a desarrollar también tiene que ver con cómo es posible hacer las uniones en metales o cómo metales. Entonces, muy bien, desarrollamos entonces el primer ejemplo que dijimos que era el acero. Hicimos hincapié en que estábamos haciendo referencia a una aleación. Eso refiere que se integra, que no se trabaja químicamente puro el hierro, sino que está combinado con el carbono.
en un bajo porcentaje, en el entorno del 2%. El carbono es un metaloide. Entonces, a partir de esta aleación de hierro y carbono, este acero, estamos hablando de un material entonces que mantiene las características metálicas del hierro, o sea, como metal el hierro es el encargado de aportar las características, pero la incorporación de carbono, incluso en ese pequeño porcentaje, permite una mejora de las propiedades mecánicas. Esa incorporación o porcentaje de carbono, cuando es menor al 2%, es a cero. Cuando ya estamos en el entorno mayor al 2% hasta el 4%, como vimos en las imágenes anteriores, estaríamos hablando de hierro fundido, que a posteriori del ejemplo de acero lo vamos a desarrollar. Entonces, dijimos que el acero aportaba, ¿verdad?, las características metálicas. Perdón, el hierro aportaba, ¿verdad?, las características metálicas, mientras que el carbono mejoraba las propiedades mecánicas. Específicamente a qué nos referimos, el carbono mejora la dureza, la resistencia a la tracción, pero conjuntamente con ese beneficio de mejora se da que la tenacidad o la elongación se ve disminuida, así también como la resistencia al impacto. Recuerden que la resistencia al impacto se asocia con la respuesta del material. Cuanto menos resistencia al impacto tiene, rompe sin previo aviso. Va muy relacionado con el concepto de fragilidad. No me detengo en la explicación de estas propiedades porque en las primeras clases de pronto pueden volver a escucharlas o ver la bibliografía. Fundamentalmente se definen y trabajan estas propiedades. Desde el punto de vista de la obtención, hablamos que era un material que sufría grandes procesos de transformación. Entonces, en esa lógica de procesos de transformación, podemos identificar una matriz productiva donde, por un lado, necesitamos conocer cuáles son los insumos, que pueden ser mineral de hierro o chatarra de metal ferroso. Ahora vamos a hacer la explicación por qué de una de otra. Posteriormente, en el proceso productivo, estos minerales se van a fundir. Todo proceso productivo requiere de energía. Podrá ser coque, que es carbón mineral, o electricidad. Bien, en el caso de los altos hornos, que ahora lo vamos a ver, se utiliza coque. En el caso de los hornos eléctricos se utiliza electricidad. Fundido el material, las operaciones que vienen a continuación tienen que ver con volcar ese material en el molde y así de esa manera se obtiene el producto, o lo que sucede es que a través de un proceso de colado continuo donde este material va fluyendo y a partir de sistemas refrigerados y demás se van conformando los distintos elementos. Estos elementos que surgen a partir de la colada, luego, a través del proceso de maquinado, que está relacionado con las tecnologías de producción, continúan transformándose para obtener nuevos elementos. Entonces, haciendo un resumen del proceso productivo, dijimos que partíamos de minerales, estamos de acuerdo, dijimos que los metales se encontraban en la corteza terrestre, ¿verdad? De manera de minerales. Ahí tenemos algunos ejemplos: magnetita, cromita, pirita, siderita. Bien, esos minerales luego deben ser trabajados, se los tritura, se los clasifica, se los calcina, ¿verdad?, mediante calor, luego se los lava, se les separa, ¿verdad?, de algunas impurezas y se hace el tostado. Todos estos minerales, luego de pasar por todo este proceso, obtenemos el mineral de hierro que se va a combinar con el coque, que es la energía, en realidad el combustible o el carbón mineral, en el alto horno. Esto es simplemente un esquema. Tenemos el mineral de hierro, tenemos el coque, ¿verdad? Se incorpora en el alto horno y se obtiene el arrabio.
me interesa que presten mucha atención en este concepto, ¿verdad? El arrabio podemos decir que es el primer nivel donde estamos produciendo metal, donde estamos produciendo, perdón, fundición que luego se va a combinar con oxígeno de modo de obtener finalmente el material. ¿A qué me refiero? En esta primera instancia obtenemos el arrabio. Es interesante que ustedes mantengan este concepto. El arrabio es el carbón del hierro a combinarse con oxígeno para producir el acero obtenido por fusión y reducción del mineral. Esto es simplemente para que tengan en imágenes reales, no en gráficos. Acá está la extracción del mineral. Todas estas son imágenes que tienen que ver con la extracción, ¿verdad? La maquinaria utilizada, los elementos de transporte horizontal, incluso las vagonetas bajo tierra. Y esto es un ejemplo de lo que es un alto horno para que tengan una idea de las dimensiones que se están haciendo referencia en estos procesos productivos, ¿no? Las instalaciones, lo que implica. Incluso esta imagen lo que les muestra es en un interior de esas plantas donde el gran calor que se está disipando, ¿no? Y esto tiene que ver con el consumo de energía y demás, ¿no? Son las altas temperaturas en los temas en los procesos de fundición y elaboración de metales relacionados. Esto es lo que hablábamos hoy del coque, que es el carbón mineral, y esto también es otra imagen del proceso productivo y la disipación de calor. Entonces, muy bien, antes de que hubiéramos visto las imágenes reales de la extracción de los minerales y la imagen del coque y la incorporación al calor, habíamos quedado en el concepto del arrabio, ¿verdad? Este arrabio, luego de pasar por un convertidor de oxígeno, se va a transformar en acero. Y esto es lo que llamamos aceración. Para que tengan idea, esto que vemos acá, que es un esquema en corte, son distintos convertidores de oxígeno. El material se vuelca por aquí y como tiene entrada de aire, ya sea aire por insuflación o inyección, se produce la aceración. Es aquí que podemos hablar de aceración. Ese arrabio que habíamos visto en los gráficos anteriores va a estos convertidores que reciben aire, ya sea por insuflación o por inyección, y se va a dar lo que se conoce como aceración. Van a ver en esta imagen que dice alto horno a convertidores. A modo de referencia les comento que en general las imágenes y las diapos en realidad están lo suficientemente desarrolladas para que ustedes identifiquen qué es lo que se está mostrando en esa diapositiva en particular. Otra forma de obtención, en realidad más que otra forma, es a partir de otro insumo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era a partir del mineral? Pero también se puede hacer a partir de la chatarra. Acá tenemos un ejemplo de chatarra, que son restos de metálicos que van a volver a incorporarse al proceso productivo. En este caso, la fundición no se da por alto horno, sino que se da por horno eléctrico. Por tanto, la energía en este caso es energía eléctrica y la fundición entonces se va a dar a través del aporte de energía eléctrica. Esta imagen me interesa que la retengan, es muy importante porque en ella se resume lo que hemos venido conversando. Tenemos entonces en esta primera columna los insumos, tanto materiales y de energía, el proceso de fundición, el proceso de aceración y a partir de aquí vamos a hablar lo que decíamos, el material ya producido, ya combinado, ¿verdad? Con oxígeno se va a volcar en estos moldes o si no a través de la colada continua donde se va cortando el flujo de material y se van obteniendo distintas piezas y luego se va a proceder a la laminación o maquinado.
Esto era lo que hablábamos, el material ya acero, fundido y demás, se va a volcar en estos moldes. No sé si alcanzan a ver la imagen. Y los moldes son lingotes, como la forma que ustedes tienen en el imaginario de lo que es un lingote. Bueno, justamente parte de las piezas que se obtienen son lingotes, que luego van a través de otras tecnologías de producción, va a permitir obtener otros materiales o más bien productos. Entonces, muy bien, llegamos a tener los lingotes, en algunos casos se trabaja directamente con lingotes, en otros casos se obtienen piezas por colada continua, los lingotes dijimos que eran por molde, por colada continua están estas piezas que son los tochos, ¿verdad? Que son piezas de forma cilíndrica, las palanquillas que tienen forma de prisma o los planchones. Entonces, ¿qué podemos obtener de acuerdo al distinto grado de transformación o a la etapa en la que estamos? Podemos obtener productos brutos directamente del proceso de fundición, que lo acabamos de ver. Vimos los lingotes, ¿verdad? Acá tenemos los lingotes. Piezas fundidas, o sea, piezas que van a molde, quedan con esta forma, o acero líquido. También podemos obtener productos semiterminados, que tienen que ver con aquellos que van a continuar trabajándose y van a permitirnos obtener otras piezas. Por ejemplo, los tochos, como hicimos referencia, las palanquillas y los planchones. Pero también pueden aparecer productos que estén terminados, laminados o productos terminados forjados. Entonces, para hacer una clarificación de las tecnologías de producción, nos vamos a detener en cada una de ellas. Vale decir, en el laminado, en el estirado, en el forjado y en la extrusión. Igualmente, previo a hablar de cada una de tecnologías de producción y profundizar, me interesa fundamentalmente que retengan que las tecnologías de producción están íntimamente relacionadas con las propiedades tecnológicas que ustedes hablaron en las primeras clases. Vale decir, con la maleabilidad, la posibilidad de hacer láminas, ductilidad, la posibilidad de hacer hilo, forjabilidad, la posibilidad de obtener forma mediante golpes. Todo esto ya lo desarrollaron, pero me interesa que lo tengan presente al momento de que hagamos esta profundización en las tecnologías de producción. ¿Qué es entonces el laminado? El laminado es un proceso mecánico donde es muy importante entender que sea una deformación plástica del material, o sea, el material se deforma, adopta una forma nueva y la va a retener, donde el objetivo es aumentar el ancho y el largo disminuyendo el espesor. Acá tienen un ejemplo. Esta es la pieza, ¿verdad?, que va a pasar en este proceso de transformación plástica a través de dos rodillos que giran en sentido distinto. ¿Qué es lo que se produce? Se produce entonces una disminución, este era el espesor original, de la pieza y se aumenta el ancho y el largo. ¿Qué es importante y fundamental? La presencia de la fuerza de rozamiento. Justamente esta deformación es posible por la fuerza de rozamiento. A partir de esta forma de estos rodillos son los distintos productos que se pueden obtener. Vale decir, se pueden obtener chapas, si los rodillos son lisos, planchuelas si son escalonados, perfiles si se trata de rodillos perfilares, o en el caso, perfilados, perdón, o en el caso que se pretendan piezas huecas del tipo tubo, tubulares, se trabaja con unos rodillos especiales. Este es el laminado y es una de las tecnologías de producción. Acá tenemos en imágenes lo que veníamos comentando, ¿verdad? Los dos rodillos que giran en sentidos opuestos, la pieza que está, la deformación plástica, hay mucha temperatura, ¿verdad? La pieza va a retener esta forma que se le está dando, donde se disminuye, como dijimos, el espesor y se aumentan las otras secciones. Esto para que tengan una idea también de las dimensiones también de las plantas de producción.
el proceso de estirado en frío. En este caso, la pieza bruta pasa a través de un orificio de menos sección. Acá tenemos la pieza, acá está el orificio y acá, ¿verdad?, está la rebaja en la dimensión del orificio. ¿Qué beneficios otorga esta tecnología de producción? Esta tecnología lo que permite es aumentar el límite elástico. Entiéndase que el periodo elástico tiene que ver con aquel periodo donde la pieza, una vez que se retira la fuerza, vuelve a su estado original, y también lo que permite es aumentar la resistencia a la tracción, muy importante para los ejemplos de arquitectura, y combinar, por ejemplo, estos elementos o la obtención de piezas, las varillas que se van a incorporar al hormigón, para el hormigón, tienen que ver con esta forma de tecnología de producción. Disminuye la tenacidad, disminuye la plasticidad y la ductilidad. Acá tenemos lo que comentábamos, ¿no? Las varillas y el alambre y su obtención a través de estas tecnologías de producción. El forjado. De momento vimos entonces el laminado, el estirado en frío, el forjado. ¿En qué consiste el forjado? También tiene que haber temperatura, es en caliente, y en este caso mediante esfuerzos mecánicos, golpes, como se ve en esta imagen, con martillo, con prensa, en un yunque, se deposita la pieza, se apoya la pieza y a través de golpes se le cambia la forma. Fundamentalmente se puede aplastar y reducir la altura, alargar y aumentar la longitud, se puede curvar, se le pueden hacer agujeros, se puede retorcer, se puede cortar o incluso se le puede hacer algún tipo de estampado, de estampa, ¿verdad? En la propia superficie de la pieza se le puede hacer un estampado. Nuevamente, hablamos del laminado, la necesidad, que era una deformación plástica del material, era el que pasaba entre los dos rodillos, el estirado en frío y el forjado, que también es la necesidad de que esté en caliente, ¿verdad? Mecánicos con martillo o prensa. La extrusión. También el material se lleva a un estado plástico, pastoso, y se lo hace pasar por una boquilla que le da forma. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Esto es en corte, esto que encontramos acá es el material, el pistón que empuja y por aquí sale el material. Incluso este pistón podría tener una forma distinta, ¿ven? Y por aquí sale el material. Estas son las piezas, simplemente para que tengan un ejemplo en corte, y cómo pasa el material y a través de el empuje se obtiene este perfil tubular. Claramente la forma que se obtenga tiene que ver con la matriz de la boquilla. Ustedes han visto en este momento algunos materiales de construcción, por ejemplo a nivel de cerámico y los ticholos, y cómo se obtiene, ¿verdad?, en el proceso productivo los ticholos cerámicos, y cómo está relacionado el proceso de extrusión y la matriz que se incorpora para otorgarle la forma. Entonces, previo a terminar, y bueno, y acá les queda una bibliografía, me interesa particularmente que del módulo de hoy retengamos entonces la importancia de los materiales en la construcción, fundamentalmente además de la importancia de los materiales, tener en claro cómo se presentan en la naturaleza, conocer que se trabajan con aleaciones, conocer que planteamos una clasificación a partir del material de origen, que trabajamos en ferrosos y no ferrosos, que venimos desarrollando fundamentalmente dentro de los ferrosos el acero, que hablamos del proceso de obtención, ¿verdad?, y de los procesos productivos en cuanto al proceso de obtención, tanto en alto horno como en horno eléctrico. Planteamos aquella matriz donde se planteaban los insumos, y fundamentalmente después hicimos referencia a las tecnologías de producción. En el caso de las tecnologías de producción nos remitimos a el laminado, el estirado en frío, el forjado, ¿verdad? Y en último caso vimos la extrusión.
En el próximo módulo vamos a seguir trabajando entonces a partir del acero y de sus propiedades.